Bueno, muy bien. A ver, decíamos ayer justamente que, bueno, en el anterior audio, que no obstante el primer proceso que se hizo contra Galileo, digamos, se resolvió dentro del tribunal del Santo Oficio. No lo citaron a declarar, no lo condenaron. Pero de todos modos, no todos estuvieron de acuerdo con la opinión del tribunal. En particular, decía los astrónomos jesuitas del Colegio Romano y un carmelita italiano, Foscarini, que publicó un opúsculo donde defendía que el sistema de Copérnico, el cual se adhería Galileo, no contradecía la Sagrada Escritura, porque el tema estaba ahí, ya estaban poniéndolo como que estaba contradiciendo, ¿no? Lo único que pedía el tribunal era modificar algunos pasajes sobre los escritos de Copérnico, quien a su vez había sido doctor en Derecho Canónico, Copérnico, el polaco, para explicar que el heliocentrismo no era una teoría verdadera, sino un artificio útil para los cálculos astronómicos. No estaban alejados, porque en realidad, con la teoría de la relatividad, en definitiva, ¿dónde está el centro? Depende. Se toma como centro y como punto firme, así que puede ser el Sol, es mucho más práctico tomar el Sol que, bueno, en fin. Ahora, esto lo afecta a Galileo, incluso en la salud, ¿no? Y después reanuda su estudio. Él era inquietísimo sobre la flotación de los cuerpos, las longitudes en el mar, las alturas de los, digamos, colinas o lo que fuera en la luna, promontorios en la luna, todo. Y él tenía dos hijas, ¿no? Las dos hijas entran, mientras tanto, en órdenes religiosas. Serán luego monjas, ¿no? Bueno, hay un jesuita también que se pone ahí en esta disputa astronómica, disputatio, ¿no? Astronómica, y defiende puntos de vista sobre las trayectorias elípticas, que era de Tycho Brahe, de los cometas, que es así. Él dice que eran trayectorias elípticas. Y bueno, luego desarrolla una teoría errónea sobre los cometas, afirmando que solo se trataban de ilusiones ópticas. En cambio, Galileo dice esto, perdón. Galileo dice, y esta se equivoca, porque bueno, ahí los jesuitas del Observatorio Vaticano decían en cambio que eran objetos celestes reales. Es decir, que los cometas sí realmente existían. En definitiva, hay todo un bullir en teorías, estaba todo eso apareciendo. Y Galileo, una mente superior, está ahí en el medio, pero no siempre está en lo correcto. Entonces, claro, ahí es cuando sale del ámbito científico y entra en el ámbito que no debería haber entrado, ¿no? Que era el ámbito religioso. De todos modos, Galileo tiene grandes, hay quienes lo apoyan muchísimo, por ejemplo el cardenal Barberini. Barberini lo sostuvo, además a través de la Academia de los Linces, donde estaba él. Así que, en definitiva, incluso en contra del jesuita que estaba en lo correcto, que era Grassi de apellido, y a favor de Galileo. Bueno, este cardenal, al final, Maffeo Barberini, es elegido papa, es Urbano VIII. Es decir, tiene un papa a favor, él. Lo que pasa es que después se le pone en contra, bueno, por motivos pero banales, digamos, no sé, dicen que era muy, digamos,
no sé, la palabra orgulloso, no quería decir soberbio, pero bueno, muy orgulloso él. Y parece que en una obra que escribe Galileo, aparentemente uno de los personajes, Simplicio, él no lo dice, pero ahí están, ¿no? Todas las tramas que se fueron formando, que le hacen aparecer como ese personaje, que es un nombre muy simple, que era el Papa, y el Papa ahí se lo puso en contra. Bueno, son estas miserias humanas que en definitiva mueven ciertos aspectos de la historia, ¿no? Así que no lo voy a alargar mucho más sobre el tema, la disputa. Se ridiculizaban unos a otros, fue una cosa tremenda, durante años fue todo esto, ¿no? Y llegamos al proceso de 1633, ¿no? La Inquisición. Él había escrito un libro, justamente ese que comentaba, en forma novelada, pero para exponer uno estaba a favor de una teoría, eran tres personajes, el otro de otra teoría, y estaba este Simplicio, que era, bueno, estaba ahí en el medio, ¿no? Pero eso pasó la censura, ¿no? Los censores le dieron nula obstat, pero en cambio lo acusan y fue regular por eso en la Inquisición, pese a haber pasado el filtro de los censores, porque decía que había introducido doctrinas heréticas. Claro, los censores se quedaron descolocados. Entonces, ahí también hubo otra disputa. El trato que recibió durante el proceso fue correcto, ¿no? Lo alojaron en las habitaciones del Palacio de la Inquisición, recibió todo tipo de atenciones, un trato especial, como se le hacían a las personas importantes de su condición. Y les leída la sentencia en el convento de Santa María sopra Minerva, ¿no? Que ahí están los dominicos, de los dominicos, donde se lo condenaba y se le conmina a abjurar de sus ideas. Bueno, lo hace. Dicen que ahí en esa circunstancia dijo, Epur se mueve, pese a todo, se mueve la tierra. No, otros dicen que no fue en esa oportunidad, lo dijo en otro momento, como sea. Él abjura y se conmuta, le habían dado prisión perpetua, la prisión por arresto domiciliario de por vida, es decir, tenía que estar en su casa. Lo dejaban salir en algunos casos. No era tan estricto. Incluso le permiten iniciar esa pena como invitado de su amigo el arzobispo de Siena. Y luego continuar en una villa cerca de Florencia, próxima al convento donde estaban sus hijas, las Sor María Celeste y Sor Arcángela. Y así siguió trabajando en el problema del movimiento, él seguía trabajando, ¿no? Pasó un siglo de esa condena y el Papa Benedicto XIV, del cual Benedicto XVI dice que por él también tomó su nombre, se levantó toda interdicción y aprobó el Papa la teoría heliocéntrica. Se acabó el problema. Tengamos en cuenta, por otra parte, que contemporáneo de Galileo, pocos años después, es más joven, pero no mucho, no son muchos los años, es otro grande, Blaise Pascal. Pascal, otro genio polímata, es decir, matemático, físico, filósofo, teólogo católico. Es decir, la fe y la ciencia no estaban enemistadas como se la quiere hacer aparecer. La ciencia no se erigía por encima de la religión católica. Es en el siglo XVIII cuando el empirismo científico y el iluminismo hace que algunos espíritus crean que la razón humana todo lo puede y no tiene necesidad de Dios. Y ahí tenemos, es lo que impulsa la Revolución Francesa, donde a la fin a la razón se le erige como diosa, una locura. Además en Notre Dame pusieron creo que una prostituta como una diosa razón. Sin embargo, los grandes científicos de nuestra época han sido creyentes, algunos cristianos. Creyentes en Dios son, por ejemplo, el fundador de la física cuántica, Max Planck, católico, y el de la teoría de la relatividad, Albert Einstein, los dos grandes.
Lo son también el otro gran físico, Heisenberg. Eddington ha escrito también, otro filósofos como Peter Wust, quien participó de la resistencia alemana contra Hitler y había desarrollado, como Heidegger, una filosofía existencialista, pero cristiana. Y más tarde lo seguiría en Francia el otro existencialista católico, Gabriel Marcel. Wust murió en 1940 y había dicho, y si antes que me marche, y además ya para siempre, me preguntaran si no conozco una llave mágica que le abra a uno la última puerta a la sabiduría existencial, le respondería, por supuesto que sí. Y esa llave no es ciertamente la reflexión, como quizás esperarían oír de labios de un filósofo, sino la oración. Las grandes cosas, dice, de la existencia solo se las conceden a los espíritus orantes. En 1930, en un artículo en New York Times, Einstein dijo, la ciencia sin la religión está coja, y la religión sin la ciencia, ciega. Yo me atrevería a invertir los términos, es decir, la ciencia sin la religión está ciega, y la religión sin la ciencia coja, pero bueno. Y agregaba Einstein, la extendida idea de que soy ateo se basa en un craso error. Quien extraiga tal idea de mis teorías científicas no las ha entendido en absoluto. En el universo incomprensible se revela una razón ilimitadamente superior. Y aquí viene la famosa frase, Dios no juega los dados. Ha creado el mundo según un plan ordenado y desentrañar ese plan es tarea de los científicos. Y Max Planck, ¿sabían una cosa? Que el premio Nobel que le dieron a Einstein, no fue por la teoría de la relatividad, sino por la teoría cuántica de Planck, por el descubrimiento de los fotones de la teoría fotoeléctrica, de la cual ahora están los paneles solares. De ahí viene. Es una aplicación de la teoría fotoeléctrica de Einstein, pero que viene todo de Planck. Planck decía que miremos donde miremos y todo lo lejos que queramos, por ningún lado encontramos una contradicción entre la religión y la ciencia de la naturaleza, sino más bien, precisamente en los puntos esenciales, pleno acuerdo. La religión y la ciencia de la naturaleza no se excluyen, como hoy creen y temen algunos, sino que se complementan y condicionan mutuamente. Para los creyentes, Dios está al principio de todo pensar, para los físicos, al final. Contraponer la ciencia de la naturaleza y la religión es cosa de personas mal informadas, tanto sobre la primera como sobre la segunda. Está todo dicho. Y otro grandísimo físico, Werner Heisenberg, que él también fue premio Nobel, decía, el primer trago del vaso de la ciencia le hace a uno ateo, el primer trago, pero en el fondo del vaso espera a Dios. Y el físico Ambrose Fleming, no confundir con el otro Fleming, estaba convencido que el universo se manifiesta hoy ante nuestros ojos como pensamiento, pero todo pensamiento presupone la existencia de un pensador. Y aquí los dejo. Alabado sea Jesucristo. Y bueno, no sé si seguiremos con otro, pero espero que con estas cosas sí podemos decir, sí, yo estoy bien.